Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Sean todos a la consulta virtual que usted programó para este fin de semana. Un fin de semana que lo traemos cargado de atenciones médicas, de mucha información, mucha actualización, invitados del momento, con un tema a desarrollar que sin duda alguna le va a dejar mucha instrucción a usted en esta semana que se avecina. Estamos en la víspera de la Semana Santa ya y queremos orientarlo. Queremos que este consultorio virtual se siga sosteniendo en esa información, en esa capacidad de transmitir información y orientación a usted que nos sigue desde su hogar, desde su trabajo o donde usted en este momento se encuentra, porque a lo mejor ya se va trasladando a los diferentes lugares. Hoy queremos orientarlo, queremos dejarle a usted informado para que tome las mejores decisiones. Como buenas decisiones se convierte en el hecho de fortalecer su sistema inmunológico a través de dotar de vitaminas o compuestos minerales como la vitamina C y zinc, que en una formulación elaborada por compañía farmacéutica MC, con una sola tableta que contiene vitamina C de 500 miligramos y zinc 25 miligramos, usted fortalece sus defensas, crea una barrera más de contención ante las enfermedades respiratorias. Y para dolores articulares, esos dolores que no le dejan dar un paso, que le mortifican, pues existe el Hepaplus Articare, con una composición a base de colágeno, ácido hialurónico, magnesio como un energizante, que usted puede tomar una copa medidora en un vaso de agua, diluirla y le ayudará a fortalecer esas articulaciones que se han afectado por condiciones físicas o por condiciones producto de la edad, del desgaste. Hepaplus Articare. Y si hay inflamación y dolor, el Hepaplus Articare intensivo, que contiene glucosamina y chondroitin. Eso usted lo debe tener presente para fortalecer sistema inmunológico y sistema articular. Eso lo encuentra en farmacias.farma. Queremos invitarle porque este consultorio virtual hoy le trae actualizaciones mundiales. Le adelanto lo que viene en Coronavirus al Día. Les vamos a presentar una estadística hoy que no había sido puesta en manifiesta o en su conocimiento, como son los municipios en el país con la tasa de letalidad más alta. Son 14 municipios. Eso lo vamos a conocer en nuestra siguiente sección, la sección Coronavirus al Día, la información en la mano de los expertos. Coronavirus al Día, la información en la mano de los expertos. Para mejorar esa condición de estilo de vida existe CAMI. CAMI es una clínica de atención médica integral que combina la actividad física con la nutrición para que usted logre su meta de mejorar esa condición, de reducir ese peso, de bajar esa carga que le ha llevado a padecer de hipertensión, diabetes y otros tipos de trastornos metabólicos. Existe esta clínica que sin medicamentos, sino que con una estrategia a base de un plan nutricional a su medida y actividad física personalizada, lo puede llevar a conseguir esa meta. A través de programas online o programas presenciales, en cambio usted puede lograr esa necesidad o satisfacer la necesidad de mejorar su estilo de vida. Compartimos los principales indicadores del COVID-19 en el mundo. Esto es algo nuevo que traemos para que nos ubiquemos cómo ha estado el comportamiento de la pandemia desde su inicio, desde el mes de noviembre del 2019 hasta la fecha, marzo 2021. Estos son los indicadores que se presentan a nivel mundial, cuando en este momento ya llevamos una cantidad de casos de 125.588.246. Una población tamizada, interesante lo que ha ocurrido en Europa, porque el 79.3% de las personas que habitan en este continente europeo han tenido la posibilidad de hacerse una prueba, seguido por América, el continente americano, con el 50.2%, Oceanía con el 40.9%. ¿Cuánto es la positividad mundial?
La positividad mundial es del 6.9%. Guárdese ese número porque lo vamos a comparar con la positividad actual en el país y miremos la relación de cómo andamos nosotros en relación al mundo. El número de positividad a nivel de continentes. El continente con la positividad más alta es África, con el 11.1%. ¿Y sabe por qué África tiene la positividad más alta? Porque es el continente con el menor número de pruebas, con la población menos tamizada. En este continente, en África, se ha tamizado el 2.8%. O sea que solo el 2.8% de las personas que habitan en los diferentes países que componen el continente africano han tenido la posibilidad de tener una prueba. ¿Y qué trae como consecuencia ello? Bueno, una positividad alta. ¿Y qué trae como consecuencia esto? Una tasa de letalidad alta. País, continente, región que hace menos prueba, tiene más alta tasa de positividad, tiene más alta tasa de letalidad. Ese es el mensaje de este indicador. Haga menos prueba, tendrá más probabilidades de que cuando le hagan una, a sus pobladores salgan positivos. Esa es la positividad y tendrán la letalidad más alta. La letalidad mundial en este momento es del 2.2%, pero es superada ese porcentaje por el continente africano con el 2.7% y el continente americano con el 2.4%. Hasta este momento, 2.736.559 personas han fallecido por COVID-19 en el mundo. ¿Cómo están los indicadores nacionales? Si hablábamos del 6.9 de positividad a nivel mundial, no es igual a nivel de nuestro país, que en este momento tenemos una positividad del 35.5% y a esta hora son 186.337 casos que se reportan en la acumulado de las 55 semanas que hemos empezado a transitar. La edad promedio es de 39.7 años, 4.536 fallecidos hasta este momento. Y tenemos una edad promedio de los fallecidos de 63 años. Recuperados, 71.027 recuperados, con un promedio de edad de los que se recuperan de 38.6 años. Una tasa de recuperación del 38.1%. Seguimos con una tasa de letalidad de 2.4%, que como lo veíamos en la gráfica anterior, tenemos una letalidad más alta que el promedio de la letalidad mundial y tenemos una tasa similar a la tasa de letalidad como continente americano. Y el COVID no se ha ido. En las últimas 48 horas se reportan 1.516 casos nuevos en el país, lo que significa que en estas últimas 48 horas tenemos un promedio de un caso por cada 2 minutos que se detecta en el país. Por cada 2 minutos que pasan, un caso de COVID-19 se está detectando. ¿Y cómo andamos entonces en esas cifras acumuladas de casos en su distribución por semana? En la semana que recién acabamos de concluir, se reportaron 4.550 casos nuevos y veníamos de 4.829. Esto nos da un aumento en el número de casos de un 30%. Ese es el aumento. En los últimos 7 días, el COVID-19 ha presentado un aumento del 30% y esa es la realidad actual. Seguimos en una curva hacia el ascenso. O les repetíamos, 1.516 casos nuevos se han reportado en las últimas 48 horas. Y lo más lamentable, el día de ayer se reportaba o recordábamos el primer año, cumplimos un año del reporte del primer fallecido por COVID-19. Ese habitante de la comunidad del municipio de Villanueva, de 60 años, 26 de marzo fue la fecha que lastimosamente se registró el primer deceso por COVID-19 en Honduras. En este momento, en la última semana, tenemos 116
decesos confirmados en la distribución que nosotros vemos y manejamos acumulada de casos de decesos, de fallecidos, de muertos por COVID-19 han sido 116. En comparación a la semana anterior que habían sido 89, eso nos da una relación también de un incremento de más del 30%. Así como aumentan los casos, así aumenta en su proporción o en su distribución los casos de los fallecidos, que lastimosamente en estas últimas 48 horas 39 decesos se han reportado en el país, que nos da una relación de un fallecido por cada hora con 15 minutos. Esa es nuestra realidad, esto no termina. Y queremos cerrar la sección Coronavirus al Día con una gráfica. Quiero que la compartamos y la mantengamos algunos segundos en pantalla, porque estos son los municipios de Honduras con las mayores tasas de letalidad. Estos son los municipios con las tasas de letalidad más altas. ¿Qué significa eso? Que estos municipios son los que, en relación al número de casos con los que fallecen, realmente hay un descontrol en la conducción de la pandemia en estas regiones. Y vamos a empezar por el municipio, vamos a leer los 14 municipios. Empieza el municipio de Las Lajas en Comayagua. ¿Saben cuántos casos de manera oficial se han reportado? 2. ¿Saben cuántos decesos? 2. Eso significa letalidad del 100. Pudieron o pueden haber más casos, pero de manera oficial son 2 los reportados y 2 decesos. Las Lajas, en el primer lugar, 100% de letalidad. Meámbar, también en el departamento de Comayagua, 40% de letalidad. San Pedro Copán tiene una letalidad del 33%. San Francisco de Opalaca en Intibucá con el 25%. El Níspero en Santa Bárbara, Cucuyagua en Copán. Esos son los departamentos donde vemos que igual Copán y Comayagua, aquí se están registrando esos municipios, sus componentes también tienen una alta tasa de letalidad. Y el número 14, la posición 14, es el municipio de San Francisco de la Paz en Olancho, con un 10% de letalidad. Mucho ojo, ahí están puestos de manifiesto los 14 municipios en el país, de los 298, que tienen una tasa de letalidad no del 2, no del 3, sino superior al 10%. En estos municipios hay que intervenir no solamente a los departamentos, sino que ir a estas regiones e identificar, porque lógicamente carecen de la logística necesaria para poder hacer una contención adecuada. 8731, 3195 son los 8 dígitos de distancia para mejorar tu estilo de vida. Coronavirus al día. La información en la mano de los expertos. 19. En Testimonios COVID-19 recogemos la evidencia nacional de la pandemia. Y hoy nos encontramos por primera vez transmitiendo a través de la televisión y la radio, a través de HRN, desde una de las habitaciones de la sala COVID-19. Y nos agrada estar compartiendo el día de hoy con un paciente que en breve será dado de alta. Hablamos de Enrique, que después de 10 días de estar hospitalizado en una condición sumamente crítica, hoy entregamos a su familia para poder disfrutar y tener una segunda oportunidad de vida. Enrique, es un gusto que haya accedido a conversar con nosotros, porque el objetivo de Testimonios COVID-19 es dar a conocer de que la pandemia todavía no termina. Y en segundo lugar, que hay posibilidades reales de salvarse de esta enfermedad a pesar de todos los pronósticos. Cuéntenos cómo se infectó usted, Enrique. ¿Tiene noción usted qué fue lo que pasó? La verdad, doctor, no, porque durante todo el tiempo de la pandemia, mis medidas de bioseguridad, distanciamiento, han sido extremas, o sea, totalmente extremas. En mi trabajo, bueno, me toca dar el ejemplo por el rubro en el que yo me desempeño, y de verdad que todavía no entiendo. Y no es como confianza, ni mucho menos. De hecho, días previos a sentir síntomas,
Anduve trabajando de manera normal y luego pues ya sentí uno de los primeros síntomas y pues empezamos a tomar acciones. O sea que por la actividad que usted tiene de desplazarse en diferentes lugares del país, desconoce como muchos, ¿verdad?, cómo nos pudimos llegar a infectar. Cuando me habla de los síntomas, ¿qué síntomas tuvo usted que lo alertaron para decir esto no anda bien? El dolor de cabeza y una fiebre un poco intensa los primeros 2 días. La fiebre llegó uno de los días en donde en uno de los días anteriores regresé tarde. Antes de entrar a casa, toda la norma de seguridad me bañé, creí que por haberme bañado de noche me había desconfiado, bueno, por el estilo, pero yo vi que no era normal porque ya subió a 39 la temperatura. Correcto. Entonces fue cuando tomamos pues, la decisión de ir a hacernos una prueba. ¿Cuánto tiempo tarda, Enrique, del primer síntoma hasta llegar a hacerse la primera prueba? 2 días. 2 días. 2 días. ¿Con qué prueba fue diagnosticado? ¿O si salió positivo en esa primera prueba? Con la prueba de antígeno, no fue hacer un solo antígeno. Se hizo una prueba de antígeno y salió positivo. Positivo, sí. Salió positivo. Y usted seguía con la fiebre. Ya en el día 2, día 3, de haber iniciado, sí, ya aparecieron otros síntomas. Ya tenía medicamentos, dolor del cuerpo, un dolor del cuerpo bien intenso y una fatiga un poquito, por llamarlo así, no decir crónica, pero sí me sentía más cansado de lo normal. Había más personas en la casa con estos síntomas. ¿Se llegó a la familia a detectar COVID-19? Sí, mis 2 hijos pequeños salieron positivos, asintomáticos. Gracias a Dios, han estado ahí con el tratamiento. Mi esposa salió con anticuerpos. ¿Y no tuvo síntomas? Y no tuvo síntomas. Asintomáticos. Sí. ¿En qué momento de esta enfermedad usted llega al hospital? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué comenzó a sentir usted que ya la cosa no andaba muy bien? Luego de estar con el tratamiento completo, el tratamiento maíz, la saturación, bajó de 90. Entonces, ese día pues comencé con una de la doctora de su equipo, la doctora Barahona, y ella pues luego de ver el seguimiento y los exámenes previos, recomendó la hospitalización. Cuando uno llega a esas saturaciones tan bajas, ¿qué se siente? Un poquito de aflicción, pecho oprimido y mareo fuerte, un mareo bastante fuerte. ¿Y usted qué pensó cuando miraba en ese oxímetro que le marcaba 82? ¿Qué se le vino a la mente? De entrada, ponerme boca abajo, cuando subía, controlaba un poquito la respiración, pensaba en ese momento, pero la verdad no subía, 88 lo más y boca abajo, entonces me asusté muchísimo. ¿Tuvo miedo? Muchísimo miedo. Hubo un momento en que me dijo mi esposa, yo no voy a ir a grabarme, yo quería irme solo. Sí. Se desmaya, pasa algo en el camino, la ambulancia no llegaba, en teoría iba a llegar un tanque de oxígeno, llegó, pero no, la saturación era demasiado baja. Había que tomar un carro, salir y llegar al hospital. Entonces, si la ambulancia tardaba, pues nos vinimos con señor. Y cuando llega al hospital, ¿cuál es la sensación? Aquí, personas desconocidas, usted ve personas con estos equipos de bioseguridad. Un poquito de temor, pero realmente durante todo el proceso, algo que sí mencionó todo el mundo, varios doctores incluso me lo decían, era la actitud positiva. O sea, el tener la fe de que aparte de los medicamentos, pues tenía esa fuerza que debía buscar dentro para salir de ello. Eso realmente ayuda muchísimo. ¿Qué pasó, Enrique? Porque sabemos que se le hicieron varios estudios, había mucha inflamación. De hecho, usted utilizó este medicamento tocilizumab, que creo que fue una de las grandes armas, ¿verdad?, que de tratamiento preparato lo lograron estabilizar a usted y sacarlo de ese proceso. Pero ¿qué pasa por la mente cuando se hacen tomografías y sus pulmones prácticamente se ponen blancos y llega a un porcentaje de compromiso casi de un 70%? Realmente mucho miedo, pensar en mi familia, mis hijos, están pequeños, tengo niños pequeños, también tengo grandes. ¿Cuántos hijos tiene? Tengo 4 hijos. ¿Qué edades? Uno de 20, uno de 13, uno de 7 y uno de 4 años. Entonces, pensar en ellos me ponía un poquito triste, pero realmente también me ponía
con fuerza, porque había que seguir adelante por ellos. Ricky, ¿qué se siente hoy cuando está a minutos de irse para su casa? Que se le ha retirado el oxígeno ya hace más de un día y que lo ha tolerado, que sus exámenes están normales y que en breve ya irá a su casa. ¿Qué se siente? ¿Qué sentimiento hay en este momento? Tengo 4 sensaciones maravillosas en la vida, han sido mis hijos, pero esta, no sé, de hecho tuve un accidente hace unos 4 años y también el propósito, pero ahora realmente siento un propósito enorme. Dios me da nuevamente la oportunidad de continuar y pues de ser el mejor ejemplo que pueda para ellos. En este momento hay muchas personas que nos están viendo por los canales que ustedes seguimos, nos están escuchando por HRN, que pueden estar viviendo una situación que a usted les tocó pasar, o familiares que sienten la angustia de no saber nada de su pariente que está hospitalizado. ¿Qué mensaje le quiere dejar en relación a lo que pueden estar sintiendo ahora, de lo que significa estar metido allá adentro y creyendo que a lo mejor no se va a salir con vida de esta situación? Primero, que esto es real, o sea, no es juego, no lo busquemos, como les digo, yo, o sea, a nivel de seguridad creo que cumplí con todo y más, pero bueno, se dio el contrario y si se puede salir adelante, si se puede, si reaccionamos a tiempo, porque el factor tiempo es realmente lo que dicta la diferencia entre estar a donde estoy hoy vivo o no, porque reaccionamos a tiempo. Enrique ha sido un gran ejemplo de su testimonio. Esos testimonios, como comentábamos al inicio, sirven para, en primer lugar, dar a conocer que esto no se ha terminado, que la pandemia sigue activa y que muchas personas hoy, con las decisiones que tomen o lo que van a tomar en las siguientes semanas, pueden realmente verse en una condición difícil de salud, aún estando sanos en este momento. Y en segundo lugar, la oportunidad que se tiene de llegar y decirle a la población que si usted está pasando por una condición de esas tan dramáticas, se puede salir avante cuando recibe una atención oportuna, cuando realmente acude de manera temprana. Tratamientos tempranos, buscar asistencia temprana puede salvar vidas. Enrique, sin duda ha sido un gusto haber tenido la oportunidad de tratarlo como paciente y la satisfacción que queda de que la tarea se concluya. Gracias. Hoy hemos hablado con Enrique en testimonios COVID-19, recogiendo la evidencia nacional de la pandemia. Testimonios COVID-19. Aquí con mi médico les presentamos el tema de la semana. En el tema de la semana, hoy conversamos con la doctora Elsa Palou. La doctora Palou es una médico especialista en medicina interna, intensivista, infectóloga, que nos ha orientado durante todos estos tiempos de pandemia y que hoy queremos conversar sobre el tema que hemos titulado improvisaciones dolorosas en la pandemia. Sabemos que muchas de las decisiones que se han adoptado de manera improvisada, muchas de ellas han tenido un precio. Y es por eso que hoy queremos ahondar y ponernos en la actualidad del COVID-19, pero también analizando lo que nos ha faltado y que tenemos que mejorar para, pues, llevar a este barco a un mejor puerto del que hasta ahora hemos tenido. Sabemos que la situación en el país es sumamente compleja y queremos pues compartir las opiniones de una experta como la doctora Elsa Palou, que nos honra y está ya en comunicación con nosotros. Doctora, es un gusto tenerla en Aquí con mi médico, en el consultorio virtual más grande de Honduras, para tener unos minutos y conversar sobre esto que nosotros hemos titulado improvisaciones dolorosas y que hoy nos están pasando una factura alta en la pandemia. Buenos días, doctor Videa, un placer de saludarlo.
Y un gusto, gracias por la invitación, un gusto estar aquí con ustedes el día de hoy. Doctora, ¿considera usted que han habido improvisaciones en el manejo de la pandemia? Y si esas improvisaciones han tenido como consecuencia la adopción de malas decisiones que sin duda alguna hoy por hoy las estamos lamentando. ¿Cuál pueden ser esas pues improvisaciones, doctora, que nos han llevado a la condición que estamos viviendo actualmente, como usted veía minutos atrás, con una positividad alta en el país del 35.8%, con una positividad mundial del 6.8%, muy distante de lo que vemos en las cifras de control a nivel mundial comparados con nuestro país? Sí, bueno, yo creo que nadie estaba preparado para esta pandemia, definitivamente nadie en el mundo, ¿verdad? Pero los países con sistemas de salud más fuertes obviamente tuvieron mayor posibilidad de salir avantes. Los países con sistemas de salud débiles, fragmentados, como el hondureño, pues obviamente es más difícil para nosotros. Y si a eso le sumamos que de repente no se toman las decisiones correctas en el momento correcto, entonces el resultado es un resultado complicado y no adecuado. ¿Qué cosas se han hecho bien? ¿Qué cosas se han hecho mal? Yo considero que de las cosas que se hicieron bien, para empezar con eso, a mí me parece que el haber el 13 de marzo decretado el cierre de fronteras y haber decretado cuarentena en el país, eso fue algo bueno. Hubieran sido peor las cosas si no se hace eso temprano, si se hubiera hecho eso hasta en abril, por ejemplo. Otra cosa que creo que fue bueno, la apertura de los triajes. La otra cosa que creo que fue buena es las brigadas casa a casa, que eso a usted le consta que en la plataforma, cuando usted estuvo presente en varias sesiones, eso se venía proponiendo y diciendo que se hiciera desde bastante tiempo atrás. Pero bueno, se hizo al final ahí por mayo y creo que ayudó. El otro aspecto que me parece que ayudó mucho fue los tratamientos tempranos, detección y tratamiento temprano. Mire, si no se hubieran hecho esos tratamientos, aquí la mortalidad andaría arriba de 10,000, 15,000, no sé cuánto más. Los modelos matemáticos hablaban hasta de 40,000 muertos a estas alturas. Oficialmente Honduras reconoce cerca de 4,500 muertos, sabemos que es mucho más que eso, probablemente el doble, pero no los 40,000, los 30,000 que decían los modelos matemáticos. Me parece que los manejos tempranos, los triajes, las brigadas ayudaron a que estas cifras mejoraran. ¿Qué cosas no se hicieron bien? Bueno, nunca se pudo lo de las 3,000 pruebas diarias. Vienen las pruebas, se echan a perder más de 200,000 pruebas, nunca se supo quién era la persona responsable y eso incidió definitivamente en la capacidad de hacer pruebas. Otra cosa que fue un error y un acto de corrupción que todos los hondureños reconocemos que fue un acto de corrupción y que nos parece que es tremendo, lo de los hospitales. Si los famosos hospitales hubieran llegado en julio del 2020 y hubieran servido para tratar COVID, habrían sido de mucho apoyo. Pero resulta que estamos empezando casi abril del 2021 y solo hay uno en funciones y los demás pues no se han instalado y ya se sabe que en realidad para COVID probablemente no funcionen, pero me parece que podrían funcionar para aliviar la carga de otras patologías, si se ponen a funcionar eventualmente. Eso fue uno de los peores actos que más problema y más desesperanza le dio al pueblo hondureño. El otro tema, las vacunas. Teníamos una ley de vacunas que decía que solamente se podían obtener a través del fondo rotatorio con la Organización Mundial de la Salud, porque eso había funcionado por más de 20 años con vacunas como la de sarampión, rubiola, paperas, DPT, pero es que la vacunación de COVID es otra cosa. Aquí hay que vacunar cerca de 30,000 personas al día si queremos salir con la tarea de que más del 70% de la población esté vacunada en poco tiempo para poder tener una verdadera reapertura económica en el país. Esto es algo muy distinto. Se tardó demasiado el país en cambiar esa ley y
poder hacer negociaciones directas con las compañías que producen las vacunas. ¿Y qué pasó? Nos tocó estar al final de la fila porque hubieron países, aún en Centroamérica, que mucho antes que nosotros hicieron esas negociaciones bilaterales y por tanto pudieron obtener sus vacunas antes que nosotros. A estas alturas, ayer yo escuchaba unas declaraciones en donde se decía que no tenemos fecha de cuándo viene el resto de las vacunas. No sabemos si vienen, se suponía que venían ahorita, finales de marzo, principios de abril, pero según escuché ayer, no sabemos, no tenemos fecha exacta. No sé qué pasa, entiendo que los mecanismos como Gavi Covax tienen que surtir no solo a Honduras, a más de 20 países en el mundo entero, y obviamente nosotros somos parte de él, no somos los únicos, entonces no sabemos exactamente si esto va a llegar en abril o cuándo. Por suerte es AstraZeneca, y AstraZeneca, mientras más tiempo pasamos entre la primera y la segunda dosis, mayor eficacia se le detecta a la vacuna. De manera que los productores de AstraZeneca decían que 4 semanas de diferencia entre la primera y la segunda dosis nos llevaba alrededor de 66 o 70% de eficacia. Pero si la diferencia son 2 a 3 meses entre la primera y la segunda dosis, esa eficacia puede subir a más del 80%, 88, 85%. Entonces, bueno, tenemos como 3 meses para que puedan venir las otras vacunas a aplicar la segunda dosis de los ya vacunados, pero el problema es que eso es totalmente insuficiente. Hasta ahorita se ha vacunado menos del 1% de la población hondureña, y para lograr inmunidad de rebaño necesitamos al menos el 70% de la población hondureña vacunada. Esos son millones de dosis de vacunas que tienen que llegar a Honduras y que ojalá lleguen dentro de poco, y que ojalá en poco tiempo podamos tener vacunado ese 70% de la población elegible a vacunarse. Y mientras eso no ocurra, tenemos que seguirnos cuidando. Porque muchos nos esperanzamos en las vacunas, pero no las tenemos. O sea, lo que tenemos actualmente, como lo he mencionado, es medidas de bioseguridad y la profilaxis que ha estado pues a la decisión de cada uno de los hondureños para poderla tomar. Doctora, ¿han habido fenómenos en esta pandemia que han modificado o han incrementado el número de casos? Recordemos lo que ocurrió con los fenómenos naturales, la Navidad y luego el último fenómeno ocurrido político, como las elecciones primarias de 3 partidos políticos, que si bien es cierto hemos visto que había existido en los últimos días un incremento en el número de casos. A su opinión, doctora, los procesos estos electorales que se vivieron hace 2 semanas, ¿usted considera que el incremento de casos tiene una relación de manera directa? Sí, yo considero que sí. Antes de las elecciones andábamos 400, 500 casos nuevos por día. Después de las elecciones, 600, 700, 800 casos nuevos por día. Hay una relación directa, y después de Semana Santa vamos a ver lo mismo también, ¿verdad? Entonces, yo miro aquí una situación compleja porque, bueno, tenemos que ver de conseguir todo lo que falta de vacunas, y como usted dijo muy bien, doctor, la vacuna no lo es todo, es que aún vacunados necesitamos seguir cuidándonos, porque la vacuna es parte del combo de prevención. Lo primero en prevención es las medidas de bioseguridad, la mascarilla, el distanciamiento, el lavado de manos. La vacuna puede ser la segunda o tercera opción, porque además tenemos la profilaxis con ivermectina, que considero hay bastante evidencia científica que la apoya, y queda a criterio del médico y el paciente si la usa o no la usa. En Honduras podemos usarlo de profilaxis de ivermectina en quien considera correcto hacerlo. Podemos aplicar las medidas de bioseguridad, lo de la vacunación. Ahí estamos con un poco de problemas, necesitamos acelerar el proceso. Pero situaciones como ETA, IOTA, la Navidad, las elecciones, Semana Santa, es la gasolina que se inyecta al fuego del COVID, ¿verdad? Entonces, si nosotros sabemos eso, pues creo que es nuestra obligación cuidarnos, ¿verdad?
Es nuestra obligación cuidarnos a nosotros mismos y a nuestras familias. Es obligación del Estado poder tener las vacunas aquí a tiempo, pero si el Estado no puede, no quiere o no sabe, como sea, ¿verdad? Entonces, a nosotros nos queda continuar con estas medidas de bioseguridad, usar la profilaxis, discutiéndolo con nuestro médico, detección temprana de síntomas, manejo temprano. Y a los colegas, pues, cuando nos llegan nuestros pacientes con COVID, el leer mucho y estar al día con los manejos, ¿verdad? Porque hay errores que se pueden cometer en el manejo, que pueden ser la diferencia, ¿verdad?, entre que le vaya bien o le vaya mal al paciente con COVID. Para muchos colegas y expertos, pues hemos estado involucrados en este tema de la pandemia, analizando el comportamiento del COVID-19, pues visoramos que este fenómeno de la Semana Santa pudiese ser el fenómeno que detonaría aún más los casos. Y vea un par de condiciones. Será una semana, doctora. Esto no es como las elecciones primarias, que fue un día, y que si bien es cierto hubo una interesante e importante movilización de personas, no se compara ni un día de Semana Santa en comparación a lo que fue las elecciones primarias. O sea, aquí hay un desplazamiento masivo. Si usted lo ha experimentado en la ciudad capital de donde nos encontramos en este momento, ha existido desde el día viernes una movilización, un tráfico intenso. O sea, las personas durante más de un año no han tenido la posibilidad que se les presenta o que se les avecina a continuación con un feriado prolongado, ni las fiestas de Navidad y fin de año que se cortan o se reducen a 2-3 días, se compara con este fenómeno que se avecina. Sabemos que la gente ya está saliendo y que muy difícilmente van a acatar una recomendación de quedarse en casa, y salen hacia el interior del país a visitar a sus familiares y salen también a centros de recreación. ¿A qué estamos exponiendo, doctora, para los próximos días? Sí. Bueno, yo considero... A salir, y lo estamos viendo desde este momento. Sí, yo creo que lo que va a pasar es que vamos a llevar el COVID desde Tegucigalpa, San Pedro Sula, que son los epicentros de la pandemia, hacia las cabeceras departamentales, hacia los diferentes municipios en nuestro país. Y entonces, dentro de un tiempo vamos a tener mayor cantidad de casos en todo el país, pues, definitivamente. ¿Y eso a qué nos puede llevar? A que colapsen los triajes, a que colapsen los centros de salud, los hospitales regionales y los hospitales nacionales. Ese es el riesgo que corremos realmente, ¿verdad? Y en realidad me parece que si uno no tiene la necesidad de salir, no lo haga. Si es solo por diversión, es una diversión que se puede pagar muy cara. Los costos del manejo de COVID son altos para el Estado cuando es un hospital público y para la persona cuando es un hospital privado. El manejo de COVID no es barato. Entonces, es algo que debemos de pensar, ¿verdad? Y yo les sugiero a las personas que antes de salir lo piensen muy bien, porque yo sé que la mayoría de los médicos conocemos casos de papás que están allá en el interior del país y llegan los hijos y los nietos de visita en las vacaciones, y a las semanas el que se murió es el abuelo y la abuela, y están hospitalizados hijos y nietos, y se convierte en una tragedia familiar, ¿verdad? Esos ejemplos y esos casos, todos hemos visto casos como ese, creo yo, ¿verdad? Entonces tenemos que evitar eso y hacerle conciencia a la población. El país, si el país quiere una apertura económica y volver a darle oxígeno al turismo, vacunemos y sigamos concientizando. Solo cuando el 70 al 80% de la población hondureña esté vacunada, vamos a poder tener vacaciones como la de Semana Santa tranquilos. Antes va a ser imposible. Podremos irnos de vacaciones
pero vamos a estar como con una espada de Damocles, ¿verdad? De qué va a pasar cuando regrese y qué va a pasar si no dejé enfermo a nadie de mi familia allá donde fui de visita y si no me traje el COVID para mi casa también, ¿verdad? Entonces, ese tipo de situaciones yo pienso que tenemos que ser muy conscientes. Y si el Estado de verdad quiere aperturar 100% la economía, pues entonces haga todo lo que sea necesario para que las vacunas lleguen lo más pronto posible, y habrá que vacunar a más de 30,000 personas diarias para lograr tener una población más segura y poder aperturar la economía de verdad, no corriendo los riesgos que estamos corriendo ahorita con estas vacaciones. Como usted lo mencionaba, doctora, bueno, los centros pueden llegar a colapsar, las unidades de triaje, las unidades de estabilización, que de hecho, doctora, usted pudo apreciar seguramente el día de ayer y durante esta semana los reportes del tórax, que es uno de los hospitales que ve pacientes con COVID-19 en una alta cantidad y un nivel de complejidad mayor, cuando se nos manifestaba de que este hospital no tiene cupo para unidad de alto flujo y de unidad de cuidados intensivos. Y así está también el Hospital Escuela, el Hospital María, como los hospitales más robustos en la atención de pacientes en condición grave o crítica, doctora. ¿Por qué estamos viendo estos escenarios y lamentables escenarios como la pérdida del colega que se perdió, ¿verdad?, en el departamento de Gracias a Dios, por ejemplo, por la falta de logística? Y esto que le ocurrió a nuestro colega le ocurre a diario a muchos hondureños. Aquí hay muchos hondureños que fallecen, doctora, si bien es cierto por la agresividad del virus, pero los que tienen la oportunidad de tener un alto flujo, de tener unidades de cuidados intensivos, esas personas se salvan. Y no es posible, doctora, que en nuestro país realmente la vida o la muerte por los manejos depende de una condición logística, o en otras palabras, de si tiene o no dinero para salvarse. Sí, a mí me parece que realmente los hospitales del Estado no tendrían la capacidad de manejar esa cantidad de pacientes que nos puede llegar si se producen números de, por ejemplo, 1,500, 2,000 casos nuevos por día. Simplemente no podemos manejar eso. El país no tiene la capacidad a nivel de salud pública de manejar eso. Ni siquiera contando los hospitales del seguro junto con los hospitales públicos. Aún en los privados, usted sabe que los privados también se saturan, ¿verdad? Y todos los médicos que manejamos COVID, creo que nos ha tocado de repente manejar pacientes en su casa con oxígeno, con neumonía, en la casa, porque no hay cupo en ningún lugar. En julio del año pasado se vio eso, hasta en agosto del año pasado. Ahorita podríamos nosotros también mencionar noviembre, después de los huracanes, eso se vio, ¿verdad? Que se tenían que manejar pacientes con oxígeno en la casa por no haber cupo en los hospitales. Y eso lo podemos volver a ver en abril, mayo, después del feriado de Semana Santa. Entonces, obviamente eso dispara la mortalidad y obviamente eso aumenta la complicación de casos, aumenta la insatisfacción de la gente porque llega al hospital y no encuentra cupo, o si encontró cupo ya todos los equipos de alto flujo estaban ocupados, y luego ocupa el ventilador y resulta que hay 20 botados porque son parte de los que se compraron y no servían, o los que se compraron y no tenían todas las piezas. Ese tipo de cosas aumenta la insatisfacción de la población. A mí me parece que si nosotros podemos prevenir, parte de la prevención, además de la bioseguridad de la población, debería ser que la Secretaría debería estar viendo la manera de equipar los hospitales ahorita. No esperar a tener el agua al cuello para ver de dónde agarra para meter más alto flujo, para contratar más gente y dónde poner más camas. Ya sabemos qué es lo que puede pasar en abril o mayo, pues preparémonos desde ahorita. Empezar a buscar la manera de aperturar más salas donde se cerraron triajes, se tienen que abrir, no es momento de cerrar triajes, y
La otra cosa que tenemos que hacer también es asegurarnos equipo de alto flujo. Aquí, en un principio, todos sabemos allá, diciembre del 19, enero y febrero del 20, se creía que la salida era ventiladores mecánicos, pero actualmente sabemos que no es la salida, que la salida son sistemas de alto flujo y manejos tempranos. Entonces deberíamos de buscar la manera de que los hospitales que más COVID manejan, el Tórax, el Hospital Escuela, el María, el Catarino Rivas, el Leonardo Martínez, los hospitales regionales, el Atlántida, el de Islas de la Bahía, tengan la suficiente cantidad de equipos de alto flujo. Y la otra cosa, que existe el personal capacitado para usarlo, porque de repente va a tener el equipo y el médico que está ahí no sabe cómo usarlo, porque un sistema de alto flujo no cualquier médico lo sabe manejar. Así es, la doctora Paló les ha establecido en este momento, ojo, preparémonos por lo que está por venir o por lo que se visualiza que vendrá. Doctora, es un gusto, un agrado haber conversado con usted, que nos haya dejado actualizados, informados sobre lo que está ocurriendo en el país, lo que puede venir para los próximos días. Un gusto el acompañarnos. Su mensaje final, doctora, para los oyentes de HRN y de TSI que nos siguen y nos escuchan a través de Aquí con mi médico. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Mi mensaje es: cuidémonos, por favor. Si no necesitamos salir, no salgamos en esta Semana Santa. Eso es lo idóneo. Si estamos obligados a salir porque el familiar está enfermo, porque es urgente que vayamos, entonces vayamos con todas las medidas de bioseguridad, usar la profilaxis de ser posible. Al Estado la recomendación es: prepárese más equipos de alto flujo, más camas para COVID y vacunas, más vacunas, logística, y asegurarse de tener al 70% de la población vacunada al menos a la mitad del año. Muchas gracias por la invitación. Hemos conversado con la doctora Elsa Paló, médico infectóloga, que hoy hemos podido tener la oportunidad de analizar las improvisaciones dolorosas en la pandemia. Hacemos una breve pausa comercial y retornamos con la despedida del consultorio virtual más grande de Honduras. Este fue el tema de la semana en Aquí con mi médico. Estamos ya de vuelta, pero no queremos dejarlo a usted sin recibir esa información actualizada. Recordarles que esto aún no termina. Acabo de recibir un mensaje de la directora del Instituto Cardiopulmonar, el Tórax. Así está a esta hora el Tórax. 100% de ocupación en sala de alto flujo, 100% en unidad de cuidados intensivos. Tienen 76 pacientes hospitalizados, una ocupación del 83%, con 2 defunciones en las últimas 12 horas. Esto no termina. Dese cuenta que el hospital, con la mayor capacidad de atención, no le puede brindar esa oportunidad a usted de apoyarlo, porque hay muchos compatriotas que están requiriendo un alto flujo, una unidad de cuidados intensivos. Sea responsable esta semana. Si ya planificó el viaje, pues bueno, tome las medidas de bioseguridad, cuídese en el regreso, porque hay muchas personas que no saldrán de casa y que usted les puede llevar el virus a la casa. Así es que si usted ha tenido contactos con sospechosos o con confirmados, o viene con síntomas, se aísla de su casa, de sus familiares, por lo menos 2 semanas. Esperamos que esta semana le sirva a usted para reconciliarse con Dios. Tiene esa oportunidad, reflexione y mejore su actitud. En esta Semana Santa hay que seguirse cuidando. Su consultorio virtual en este momento ha concluido, pero desde este momento dejamos ya programada su cita para el próximo fin de semana, para que nos volvamos a encontrar en una consulta más de Aquí con mi médico. Que tengan una feliz semana.